Soy Elite Mackenzie. Este es el área de teoría literaria, primer corte. La historia que estaré contando es The Beloved de Toni Morrison, de la página 7 a la página 37. En el 124 había un maleficio. Todo el veneno de un bebé. Las mujeres de la casa lo sabían, y también los niños. Durante años, todos aguantaron la malquerencia, cada uno a su manera. Pero en 1873, Sete y su hija Denver eran las únicas víctimas. Baby Suggs, la abuela, había muerto. Los hijos Howard y Bugler se largaron al cumplir los 13 años. En cuanto bastó con mirar un espejo para que se hiciera trizas, esta fue la señal para Bugler. En cuanto aparecieron en el pastel 2 huellas de manos diminutas, esta lo fue para Howard. Ninguno de los dos esperó a ver más, ni otra olla llena de garbanzos humeando en el suelo, ni las migajas de galletas esparcidas en la línea recta junto al umbral. Tampoco aguardaron la llegada de otro periodo de alivio, las semanas, incluso meses en que no había perturbaciones. No, cada uno de ellos huyó al instante. En cuanto la casa profirió el único insulto que para ellos no debía soportarse ni presenciarse por segunda vez. En el plazo de 2 meses y en pleno invierno, dejaron solas a su abuela, Baby Suggs, a Sete, su madre, y a su hermanita Denver, en la casa agrisada de Blueston Road. Entonces la casa no tenía número porque Cincinnati no se prolongaba tan lejos. De hecho, solo hacía 70 años que Ohio se atribuía el nombre de estado, cuando primero un hermano y luego el otro rellenó con trozos de alocolchado su sombrero, agarró sus zapatos y escapó a la rastra de la ojeriza activa que le prodigaba la casa. Baby Suggs ni siquiera levantó la cabeza. Desde su lecho de enferma los oyó irse. Pero no era esa la razón de su inmovilidad. Lo que le extrañó fue que sus nietos hubieran tardado tanto en darse cuenta de que las demás casas no eran como las de Blueston Road. Suspendida entre lo grosero de la vida y lo mezquino de la muerte, ella no podía interesarse en abandonar la vida o vivirla, y menos aún por el terror de 2 chicos que se marchaban sigilosamente. Su pasado había sido como su presente, intolerable, y dado que sabía que la muerte no significaba olvido, empleaba la poca energía que le quedaba para estudiar los colores. Trae algo de lavanda si tienes, si no, que sea rosa. Y Sete la complacía mostrándole cualquier cosa, desde un trozo de tela hasta su propia lengua. El invierno en Ohio era especialmente penoso si uno tenía hambre de colores. El cielo proporcionaba el único espectáculo y contar con el horizonte de Cincinnati como principal atractivo de la vida era, cuando menos, temerario. De modo que Sete y la pequeña Denver hacían lo que podían y lo que la casa permitía por ella. Juntas liberaron una somera batalla contra el ultrajante comportamiento de esa vivienda, contra las tinajas de lavasas volcadas, las palmadas en la espalda, las rachas de aire viciado, porque ellas comprendían el origen de la afrenta como comprendían la fuente de luz. Baby Suggs murió poco después de que se largaran los hermanos, sin el menor interés por la partida de ellos o la propia. Inmediatamente Sete y Denver decidieron poner fin a la persecución, invocando al fantasma que las fustigaba. Tal vez una conversación, pensaron, un intercambio de puntos de vista, algo ayudaría.
se cogieron la mano y dijeron: ven, ven, harías bien en presentarte. El aparador dio un paso al frente, pero fue lo único que se movió. Gamma Baby debe de estar impidiéndolo, dijo Denver, que tenía 10 años y estaba enfadada con Baby Suggs porque se había muerto. Settle abrió los ojos. Lo dudo, dijo. Entonces, ¿por qué no viene? Olvida que es muy pequeña, dijo su madre. Ni siquiera tenía 2 años cuando murió. Demasiado pequeña para entender, demasiado pequeña hasta para hablar. A lo mejor no quiere entender, dijo Denver. A lo mejor, pero si viniera, yo se lo haría comprender claramente. Seth soltó la mano de su hija. Entre las dos volvieron a apoyar el aparador contra la pared. Afuera, un cochero azotó a su caballo para que se pusiera al galope, que los lugareños consideraban necesario cuando pasaban frente al 124. Para ser un bebé, tiene un hechizo muy potente, dijo Denver. No más potente que el amor que yo sentía por ella, respondió Seth. Y una vez más, todo se hizo presente. El fresco acogedor de las lápidas sin escopelar, la que eligió y en la que se apoyó de puntillas, con las rodillas abiertas como una tumba, rosa como una uña era, jaspeada con lascas relucientes. 10 minutos, dijo él. Tiene 10 minutos de tiempo gratis. 10 minutos para 7 letras. Con otros 10 habría podido agregar querida. No sé. No se le ocurrió preguntárselo y aún la fastidiaba pensar que quizás habría sido posible. Que por 20 minutos, por media hora, digamos, podría haberlo puesto todo. Todas las palabras que oyó decir al predicador en el funeral. Y todas las que podían decir, por cierto. En la lápida de su bebé, querida de Beloved. Pero lo que logró poner, lo que acordó, fue la única palabra que importaba. Le pareció que sería suficiente, recorriendo las lápidas con el grabador. Bajó la mirada colérica del joven hijo de este, una mirada colérica en un rostro de viejo, una nueva aridez. Seguro de eso sería suficiente para responder otro predicador, a otro abolicionista y una ciudad plena de asco. Contando con la quietud de su propia alma, había olvidado la otra, el alma de su niñita. ¿Quién hubiera pensado que un bebé tan pequeño pudiera albergar tanta furia? Andar entre las lápidas bajo la mirada del hijo del grabador no fue suficiente. No solo tuvo que pasar el resto de estos años en una casa paralizada por la ira de la criatura que vio su cuello cortado, sino que los 10 minutos que pasó apretada contra una piedra de color de la aurora salpicada de estrellas, con las rodillas abiertas como la tumba, fueron más largos que la vida misma, más vivos, más palpitantes que la sangre del bebé que había corrido por sus dedos como si fuera aceite. Podríamos mudarnos, sugirió en vez a su suegra. ¿De qué nos serviría?, preguntó Baby Suggs. No hay una sola casa que no esté llena hasta el techo con el pesar de un negro muerto. Tenemos la suerte de este fantasma sea un bebé. ¿El espíritu de mi marido volverá aquí? ¿O el tuyo? No me hables de eso, tienes suerte. Te quedan 3 que se cuelgan de tu falda y una sola que alborota desde el más allá.
Deberías estar agradecida. Yo tuve 8, todos alejados de mí. 4 cogidos, 4 perseguidos y todos, espero, merodeando por alguna casa. Baby Sux se frotó las cejas. La primera, todo lo que recuerdo de ella es cuánto le gustaba la costra quemada del pan. ¿No te parece el colmo? 8 hijos y eso es lo único que recuerdo. Eso es lo único que te permite recordar, le había dicho Sete, pero también a ella le había quedado una sola viva. Los chicos habían huido, perseguidos por la muerte, y su recuerdo de Buglar se esfumaba rápidamente. Al menos la cabeza de Howard tenía una forma que nadie podía olvidar. En cuanto al resto, se esforzaba por recordar lo menos posible. Lamentablemente su cerebro era tortuoso. Podía estar cruzando deprisa un campo, prácticamente corriendo para llegar enseguida a la bomba y enjuagarse la savia de manzanilla de las piernas. Nada más ocupaba su mente. La imagen de los hombres que fueron a atenderlas eran tan inconsciente como los nervios de su espalda, donde la piel se torcía como una tabla de lavar. Tampoco había el menor aroma a tinta o a la resina de cerezo y corteza de roble con que estaba hecha. Nada. Solo la brisa enfriando su cara mientras corría hacia el agua. Y mientras quitaba la manzanilla con agua de la bomba y con trapos, su mente se encontraba en quitar hasta el último residuo de savia. En la imprudencia de haber seguido un atajo a campo traviesa solo para ahorrar unos metros sin notar cuánto había crecido las mezclas, hasta el picor le llegó a las rodillas. Luego algo. La salpicadura del agua, la mirada de soslayo a los zapatos y las medias en el sendero donde los había tirado, o Here Boy lamiendo el charco a sus pies, y de pronto Sweet Home rodando, extendiéndose ante sus ojos. Y aunque en esa granja no había una sola hoja que no la hiciera chillar, rodaba frente a ella con descarada belleza. Nunca le pareció tan terrible como en realidad era, y eso la llevó a preguntarse si el infierno no sería también un lugar bonito. Fuego y azufre, sí, pero ocultó entre bosquecillos de encaje los chicos colgados de los sicómoros más hermosos del mundo. Se avergonzó. Recordaba mejor los bellos árboles susurrantes que a los chicos, por mucho que intentara lo contrario. Los sicómoros resaltaban más que los chicos y ella no podía perdonarle eso a su memoria. Cuando desapareció hasta el último vestigio de manzanilla, dio la vuelta hasta el frente de la casa, recogiendo los zapatos y las medias por el camino. Para mayor castigo por su fatal memoria, sentado por el porche a unos 12 metros de distancia, estaba Poldy, el último de los hombres de Sweet Home. Aunque ella jamás confundiría un rostro con el de otro, preguntó: ¿Eres tú? Lo que queda. Él se levantó y sonrió. ¿Cómo estás, chica? Además de descalza. La risa de Sete sonó relajada y juvenil. Me hice un desastre en las piernas. Manzanilla. Él hizo una mueca como si paladeara una cucharada de algo amargo. No quiero ni oír hablar de eso. Siempre odié esas hierbas. Sete arrolló sus medias y se las guardó en el bolsillo.
Entra. En el porche se está bien, Sete. Corre el aire fresco. Volvió a sentarse y fijó la vista en el prado, al otro lado del camino, sabedor de que el ansia que sentía se le notaría en los ojos. 18 años, dijo ella en voz baja. 18, repitió Paul D. Y juró que los he caminado día a día. ¿Te molesta si hago lo mismo?, señaló con la cabeza los pies de ella y comenzó a desatarse los cordones de los zapatos. ¿Quieres remojarlos? Te prepararé una pelangana con agua. Se acercó a él para entrar en la casa. No. No puedo mimarlos. Aún tienen mucho que andar. No puedes irte ahora mismo, Peldi. Tienes que quedarte un rato. Bien, solo lo suficiente para ver a Baby Sue. ¿Dónde está? Muerta. Oh no, ¿cuándo? Hace 8 años, casi 9. ¿Fue duro? Espero que no le costara morir. Sete meneó la cabeza. Blando como la crema. Lo duro era estar viva. Lamento que no puedas verla. ¿Por eso has venido? En parte. El resto eres tú. Pero si he de decir la pura verdad, en estos tiempos voy a cualquier lado donde me permitan sentarme. Tienes buen aspecto. Así confunde las cosas el diablo. Me deja tener buen aspecto mientras me sienta mal. La miró y la palabra mal adquirió otro significado. Sete sonrió. Así eran. Así habían sido ellos, todos los hombres de Sweet Home, antes y después de Haley. La trataban con un leve coqueteo fraternal, tan sutil que había que calar hondo para percibirlo, con excepción de un montón más de pelo y un resquicio de espera en los ojos. Estaba casi igual que en Kentucky. Cutis de hueso de melocotón, la espalda erguida. Siendo un hombre de expresión inmutable, resultaba sorprendente su buena disposición a sonreír, a encenderse o a compadecerse, como si bastara con que llamara su atención para que él plasmara el mismo sentimiento que tú sentías. Con algo menos que un parpadeo, su rostro parecía cambiar. Allí subyacía un mundo de cavidad. No tendría que preguntarte por él, ¿de verdad? Si hubiera algo que decir, me lo dirías, ¿verdad? Sete se miró los pies y volvió a ver los sicómoros. Te lo diría, claro que te lo diría. No sé más ahora de lo que sabías entonces. Salvo la mantequera, pensó. Y eso no tienes por qué saberlo. Debes pensar que sigue vivo. No, pienso que está muerto. Lo que lo mantiene vivo es que no estoy segura. ¿Qué pensaba Visus? Lo mismo, pero si la escuchabas, todos sus hijos estaban muertos. Según afirmaba, había sentido cómo se iba cada uno, qué día y a qué hora. ¿Cuándo dijo que desapareció Ale? En 1855, el día que nació mi bebé. ¿Tuviste ese bebé? Creí que no lo lograrías, rió entre dientes. Fuiste preñada. Tuve que hacerlo, no podía esperar. Bajó la cabeza y pensó, cómo él, que era increíble, y de no haber sido por esa chica que buscaba terciopelo, no lo habría conseguido. ¿Y sola? Paul D. estaba orgulloso de ella y fastidiado con ella porque no había necesitado de Ale ni a él en el quehacer. Casi sola, pero no del todo.
me ayudó una blanca. En ese caso, también se ayudó a sí misma. Dios la bendiga. ¿Podrías quedarte a pasar la noche, Puddy? Tu invitación no suena de todo firme. Sete miró por encima del hombro de él, en dirección a la puerta cerrada. Lo digo de veras. Solo espero que sepas disculpar mi casa. Pasa, conversa con Denver mientras cocino algo. Puddy ató un zapato con el otro, se los echó sobre el hombro y la siguió al otro lado de la puerta, entrando directamente en una fuente de luz roja y ondulante que la inmovilizó. ¿Tienes compañía?, susurró con el ceño fruncido, de vez en cuando. Dios mío, retrocediendo de espalda hacia el porche. ¿Qué clase de maleficio tienes aquí? No es maleficio, sino tristeza. Entra. Bastará con que des unos pasos. Entonces la miró atentamente, más que cuando la vio dar vuelta a la casa, con las piernas húmedas y brillantes, los zapatos y las medias en una mano, la falda en la otra. La chica de Ale, la de los ojos de acero e igual carácter. Nunca había visto su pelo en Kentucky, y aunque ahora su cara tenía 18 años más que la última vez que la viera, era más suave. A causa de los cabellos, un rostro demasiado impasible para expresar consuelo, el iris del mismo color que la piel. Algo que en esa cara inmóvil solía hacerle pensar en una máscara con los ojos misericordiosamente perforados. La mujer de Ale, todos los años embarazada, incluida aquel en que se sentó junto al fuego para contarle que iba a huir. Ya había despachado a sus 3 hijos en una caravana de carretas con otros negros que iban a cruzar el río. Debían quedarse con la madre de Ale en las cercanías de Cincinnati, ni siquiera en esa pequeña choza inclinada tan cerca del fuego que se olía el calor en su vestido. Sus ojos reflejaban en toque de luz. Eran como 2 pozos en los que no podía asomarse, incluso perforados, necesitaban ser cubiertos, tapados, marcados con alguna señal de advertencia sobre la vaciedad que contenían. Entonces fijó la vista en el fuego mientras se le contaba por qué no estaba en su marido para decírselo a él. Mr. Garner había muerto y su esposa tenía en el cuello un bulto del tamaño de un boniato y no podía hablar con nadie. Se inclinó tan cerca de las llamas como se permitía su tripa embarazada y se lo contó a él, a Paul D., el último de los hombres de Sweet Home. Habían sido 6 los que pertenecían a la granja y Sete era la única mujer. Mr. Garner, llorando como un bebé, había vendido todo a su hermano para saldar las deudas que salieron a la superficie en cuanto enviudó. Entonces llegó el maestro para poner las cosas en orden, pero lo que hizo destrozó a otros 3 hombres de Sweet Home y perforó el acero destellante en los ojos de Sete, dejando 2 pozos abiertos que no reflejaban la luz del fuego. Ahora el acero había retornado, pero el rostro suavizado por el pelo le hizo confiar en ella lo suficiente para cruzar la puerta justo en medio de una fuente
de ondulante luz roja. Sete tenía razón, era triste. Al atravesarla, le penetró una oleada de pesar tan intensa que sintió ganas de llorar. Tuvo la impresión de recorrer un largo camino para llegar a la luz normal que rodeaba la mesa, pero lo logró, con los ojos secos y mucha suerte. «Has dicho que murió suavemente como la crema», le recordó. «Esa no es Baby Sue», replicó Sete. «¿Quién es entonces?» «Mi hija. La mandé por delante con los niños». «¿No vivió?» «No, solo me queda la que llevaba en las entrañas cuando huí. Los chicos también se fueron. Los dos se largaron antes de que falleciera Baby Sue». Pearl miró el punto donde lo habían penetrado con la tristeza. El rojo había desaparecido para una especie de lamento. Se aferraba al aire. «Probablemente sea mejor», pensó. «Si un negro tiene piernas, debe usarlas. Si se queda sentado mucho tiempo, alguien se las ingeniará para atraparlo. Sin embargo, si sus chicos se han ido». «¿No hay hombre? ¿Vive sola aquí?» «Con Denver». «¿Y eso te va?» «Eso me va». Sete notó el escepticismo de Pearl y siguió adelante. «Cocino en un restaurante de la ciudad y cozo un poco a hurtadillas». Entonces Pearl sonrió, recordando el vestido que se había hecho para la cama. A su llegada a Sweet Home, Sete tenía 13 años y los ojos ya eran acerados. Fue un presente oportuno para Mr. Garner, que había perdido a Baby Sue. En aras de los elevados principios de su marido, los 5 hombres de Sweet Home miraron a la chica nueva y decidieron dejarla en paz. Eran jóvenes y estaban tan hartos de la ausencia de mujeres que se habían aficionado a las terneras. No obstante, dejaron en paz a la chica de ojos acerados para que ella eligiera, pese a que cualquiera habría hecho picadillo a los demás para tenerla. A ella le llevó un año escoger, un año largo y duro, en que ellos se revolvieron. Son hombres, así los compré, así los eduqué, hombres. Lamento disentir, Garner. Un negro no es un hombre. Si le tienes miedo, ¿no? Garner sonrió de oreja a oreja. Pero si tú mismo eras un hombre, ¿querrás que todos tus negros lo sean? Yo no permitiría que un negro anduviera cerca de mi esposa. Esa era la reacción de Garner. Esperaba la reacción que le encantaba. Yo tampoco, decía, yo tampoco. Y siempre se producía una pausa hasta que el vecino o el forastero o el vendedor ambulante o el cuñado o quien fuese comprendía lo que había querido decir. Entonces se desataba una discusión encarnizada, a veces una pelea, y Garner volvía a casa con cardenales y contento, habiendo demostrado una vez más cómo era un auténtico hombre de Kentucky. Alguien lo bastante fuerte e inteligente como para hacer hombres a sus propios negros y llamarlos hombres. Y eso eran Pearl Garner, Pearl Fee Garner, Pearl A Garner, Halle Suggs y Sitzo. Era el impetuoso. Todos en la veintena y sin mujeres, follando vacas, soñando con la violación, revolcándose en sus jergones, frotándose los muslos y esperando a la chica nueva, lo que ocupó el lugar de Baby Sue, después de que Ale comprara su libreta con su trabajo de todos los domingos durante 5 largos años.
Tal vez por eso lo eligió a él, un hombre de 20 años tan encariñado con su madre como para renunciar a los domingos de 5 años enteros solo por verla sentada. Era una excelente recomendación. La chica nueva esperó 1 año y los hombres de Sweet Home se aprovechaban de las vacas mientras la esperaban. Escogió a Ale y para la primera encamada se cosió un vestido de hurtadillas. ¿Por qué no te quedas un tiempo? Nadie puede recuperar 18 años en un día. Desde la palidez del espacio que ocupaba, una escalera blanca ascendía hacia el empleado azul y blanco del piso de arriba. Paul Dean solo veía el principio del papel. Discretas motas amarillas salpicadas entre una ventisca con copos de nieve, todo con fondo azul, el blanco luminoso de la barandilla y los peldaños atraía su mirada. Todos sus sentidos le decían que el aire de encima de la caja de las escaleras estaban encantado y enrarecido. Pero la chica que bajó en medio de ese aire era real y morena, tenía el rostro de una muñeca precavida. Paul miró a la chica y después a Seth, que dijo sonriente: esta es mi Denver, este es Paul, cariño de Sweet Home. Buenos días, señor D. Garner, niña Paul D. Garner. Sí, señor. Me alegro de verte. La última vez que vi a tu mamá, tú empujabas la parte delantera de su vestido. Y todavía lo hace cuando logra ponérselo, dijo Seth, otra vez sonriente. Denver se paró en el último escalón y de pronto sintió acalorada y tímida. Hacía mucho tiempo que nadie, ni una blanca de buena voluntad, ni un predicador, ni un portavoz, ni un periodista, se sentaba a su mesa, desmintiendo las palabras que se decía con la repulsión evidente en la mirada. Durante 12 años, muchos antes de que muriese Gamma Baby, no habían recibido visitas de ningún tipo, ni tampoco amigos. Ninguna persona de color, sin duda ningún moreno rojizo del pelo demasiado largo y sin libreta, ni carbón, ni naranjas, ni preguntas. Nadie con quien su madre quisiera hablar. Y encima lo hicieron descalza, con el aspecto, con la actitud de una cría y no de la mujer serena y majestuosa que Denver conocía de toda la vida. La que nunca apartaba la mirada, la que cuando una yegua mató a un hombre a patadas frente al restaurante de Sawyer, no apartó la mirada, la que cuando una cerda comenzó a comerse su propia mierda tampoco apartó la mirada. Y cuando el espíritu del bebé cogió a Here Boy y lo estampó contra la pared con tanta fuerza que le quebró las 2 patas y le desencajó un ojo, con tanta fuerza que el perro tuvo un ataque de convulsiones y se mordió la lengua. Ni siquiera entonces su madre había apartado la mirada. Empuñó un martillo, golpeó a Here Boy hasta dejarlo inconsciente, le limpió la sangre y la saliva, volvió a encajarle el ojo en la cabeza y le enderezó los huesos de las patas. El animal se recuperó, mudó y desequilibrado más a causa de su ojo indigno de confianza que de las patas torcidas. Pero en invierno y verano, con lluvia o con sol, no hubo modo de convencerlo de que volviera a entrar en la casa. Y ahora, esa mujer que tuvo presencia de ánimo para curar a un perro enloquecido de dolor, se mecía con los tobillos cruzados y apartaba la mirada del cuerpo de su propia hija, como si el tamaño de ese cuerpo fuese más de lo que su visión podría soportar. Y ninguno de los dos llevaba los zapatos puestos. Acalorada y tímida, ahora Denver estaba sola. Tantos abandonos, primero sus hermanos, después la abuela,
pérdidas graves, dado que ningún chico quería formar corro con ella en un juego ni colgarse de las rodillas en la barandilla del porche de su casa. Nada de eso le habría importado, mientras su madre no apartara la mirada como lo apartaba en ese mismo momento, haciendo que Denver ansiara lisa y llanamente hiciera una señal de maldad del bebé fantasma. Es una joven de muy buen ver, dijo Poldi. Muy guapa, tiene en la cara la expresión tierna de su padre. ¿Conoce a mi padre? Lo conocía bien. ¿Lo conocía, ma? Denver luchó contra el impulso de realinear sus afectos. Claro que conocía a tu papá. Ya te dije que es de Sweet Home. Denver se sentó en el peldaño de abajo. No había otro sitio al que pudiera ir airosamente. Esos dos eran una pareja, diciendo tu papá y Sweet Home, de una manera que quedaba claro que ambos pertenecían a eso y no a ella, que la ausencia de su propio padre no era suya. Una vez esa ausencia había pertenecido a Gamma Baby, un hijo profundamente llorando porque fue el que había comprado su libertad para sacarlo de allá. Luego fue el marido ausente de su madre. Ahora era el amigo ausente de ese moreno rojizo. Solo los que lo conocían, entre paréntesis, lo conocía bien, podían reivindicar su ausencia para sí, así como los que habían revivido en su home podían recordarla, nombrarla y mirarse de reojo mientras susurraban. Volvió a ansiar la presencia del bebé fantasma. Ahora le emocionaba esa cólera que solía agobiarla. Aquí tenemos un fantasma, dijo. Y la cosa funcionó. Dejaron de ser una pareja. Su madre dejó de balancear los pies, de comportarse como una niña. El recuerdo de Sweet Home desapareció de los ojos del hombre para el que se mostraba infantil. Este levantó la vista rápidamente, siguiendo con la mirada de los escalones blanco relámpago que ascendían por detrás de Denver. Eso he oído, dijo el forastero. Pero triste ha dicho tu mamá, no maligno. No, señor, respondió Denver. No es maligno, pero tampoco triste. ¿Qué es? Reprochón, solitario y reprochón. ¿Es así?, preguntó Poldi a 7. No sé si solitario, dijo la madre de Denver. Loco tal vez, pero no veo cómo puede sentirse solo si convive minuto a minuto con nosotras dos. Debe de querer algo con vosotras, tenéis. Sete se encogió de hombros. Solo es un bebé. Mi hermana, dijo Denver, murió en esta casa. Poldi se rascó el pelo que le crecía bajo la barbilla. Me recuerda a la novia descabezada de atrás de Sweet Home. ¿Te acuerdas, Sete? Solía rondar por el bosque. ¿Cómo podría haber olvidado tan inquietante? ¿Cómo es posible? Todos los que huyeron de Sweet Home no pueden dejar de hablar de esas granjas. Me parece que si era tan dulce, os tendráis que haber quedado allí. ¿Con quién te crees que estás hablando? Chica, te regañó su madre. Poldi se echó a reír. Es cierto, la chica tiene razón, Sete. No era dulce y sin duda era un lugar, meneó la cabeza. Pero allí estábamos, dijo Sete, todos juntos. Vuelve tanto si no gusta como si no. Se estremeció una ligera ondulación de la piel en el brazo, que acarició para volver a dormirlo. Denver aviva ese fogón. No podemos recibir a un amigo y no darle de comer. Por mí, no te molestes, dijo Poldi. El pan no es ninguna molestia, el resto lo traje del trabajo. Lo menos que puedo hacer si cocino desde el amanecer hasta el mediodía es traer la cena a casa. ¿Tienes algo que decir del pescado? Sí,
Él no dice nada de mí, yo no diré nada de él. Otra vez, pensó Denver. De espaldas a ellos empujó la leña y el fuego estuvo a punto de perderse. ¿Por qué no se queda a dormir, señor Garner? Así usted más podrán hablar de Sweet Home toda la noche. Sete dio 2 pasos rápidos hacia el fogón, pero sin darle tiempo a tironearle del cuello. Denver se inclinó hacia adelante y se largó a llorar. ¿Qué te pasa? Nunca te había visto comportarte de esa manera. Déjala en paz, dijo Purdy. Para ella soy un extraño. Por eso, no tiene ningún motivo para portarse así con un desconocido, nenita. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Pero ahora Denver se sacudía, sollozaba tanto que no podía hablar. Las lágrimas que no había derramado en 9 años humedecían sus pechos de mujer. No puedo más, no puedo más. ¿No puedes qué? ¿Qué es lo que no puedes? No puedo vivir aquí. No sé a dónde ir ni qué hacer, pero no puedo vivir aquí. Nadie nos habla, nadie viene. No les gusta a los chicos y tampoco a las chicas. Cariño, ¿qué es lo que nadie os dirige? ¿Qué es eso de que nadie os dirige la palabra? Preguntó Purdy. Por la casa de la gente no. Mentira, no es la casa, somos nosotras, eres tú. Denver. Basta, Sete. Para una chica joven es difícil vivir en una casa hechizada. No puede ser fácil. Es más fácil que otras cosas. Piensen un poco. Sete, yo soy un adulto al que no le queda nada por hacer, por ver. Y te digo que no es fácil. Quizás deberías mudaros. ¿De quién es esta casa? Encima del hombro de Denver, Sete dedicó a Purdy una mirada gélida. ¿A ti qué te importa? ¿No permitirán que te marches? No, Sete. Nada de mudanzas, nada de largarnos, todo está bien. ¿Pretendes decirme que todo está bien con esta chica a punto de perder el juicio? Algo cobró ánimo en la casa y en el atento silencio que siguió Sete dijo: tengo un árbol en la espalda y un espíritu en mi casa, y nada entre una cosa y otra salvó la hija que estoy abrazando. Basta de huir, de nada. Jamás en la vida volveré a huir de nada. Ya hice un viaje y pagué el billete, pero permíteme decirte algo, Purdy Garner. Costó demasiado, ¿me oyes? Costó demasiado. Ahora siéntate y come con nosotras o déjanos en paz. Purdy rebuscó en su chaleco una bolsita de tabaco, concentrándose en su contenido y en el nudo del cordel mientras Sete llevaba a Denver al cuarto que daba a la gran sala en la que estaba sentado. No tenía piel de fumar, pero lo que se dedicó a toquetear la bolsa y a escuchar a través de la puerta abierta como Sete tranquilizaba a su hija. Al volver, ella evitó su mirada y fue directamente hasta una mesa pequeña junto al fogón. Estaba de espaldas a él y Purdy vio todo el cabello que quiso sin que la cara le distrajera. ¿Qué es eso de un árbol en tu espalda? Sete puso un cuenco sobre la mesa y sacó la harina. ¿Qué es eso de un árbol en tu espalda? ¿Te está creciendo algo en la espalda? Yo no veo nada. Pero está. ¿Quién te ha dicho eso? La chica blanca, eso dijo. Yo nunca lo vi, nunca lo veré, pero eso es. Lo que ella dijo que parecía un cerezo silvestre, el tronco, las ramas, incluso las hojas, pequeñitas hojas de cerezo salvaje, pero eso fue hace 18 años. Por lo que sé, ya podría haber dado cereza. Sete se humedeció el índice con la punta de la lengua y rápida y ligeramente tocó el hornillo.
Luego pasó los dedos por la harina, partiéndola, separando pequeñas ondulaciones y crestas en busca de bichitos. Como no encontró ninguno, volcó bicarbonato y sal en el pliegue de su mano doblada y los echó en la harina. Después metió la mano en una harina y salpicando agua con la mano izquierda formó la masa. Yo tenía leche, dijo. Estaba embarazada de Denver, pero tenía leche para mi niñita. No había dejado de darle teta cuando le mandé por delante de Howard y Bugler. Ahora estiró la masa con un rodillo de madera. Cualquiera me olía antes de verme, y cuando me viera notaría las gotas en las pecheras de mi vestido. Yo no podía hacer nada con eso. Lo único que sabía es que debía llevarle mi leche a mi niña. Nadie la alimentaría como yo. Nadie se la llevaría a tiempo o se la quitaría cuando tuviera suficiente y no se diera cuenta. Nadie sabía que no soltaba el aire si la alzaba sobre el hombro, sino solo si estaba echada sobre mis rodillas. Nadie lo sabía salvo yo, y nadie tenía su leche salvo yo. Se lo dije a las mujeres del carro, les pedí que pusieran agua azucarada en un trapo y se lo hicieran chupar. Pero que cuando yo llegara, unos días después, no me hubiese olvidado. Allí estaría la leche conmigo. Los hombres no entienden mucho, dijo Polly mientras volvía a guardar la bolsita en el bolsillo del chaleco. Pero saben que a un niño de teta no se le puede separar mucho tiempo de su madre. Entonces saben lo que es que alejen a tus hijos cuando tienes los pechos llenos. Estábamos hablando de un árbol sete. Después de que tú y yo nos despedimos, entraron esos muchachos y cogieron mi leche. Por eso fueron allí. Me sujetaron y me la quitaron. Los denuncié a Mr. Gardner. Ella tenía el bulto y no podía hablar, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Los muchachos supieron que los habían delatado. Maestro hizo que uno me abriera la espalda de latigazos y cuando se cerró se formó un árbol, todavía crece. ¿Te asuntaron con un látigo de cuero? ¿Y si llevaron mi leche? ¿Te golpearon y estabas embarazada? Y me quitaron mi leche. Los círculos blancos formaban hileras en la placa. Una vez más Sete tocó el fogón con un dedo húmedo. Abrió la puerta del horno y metió la placa con bollos. Al erguirse, sintió a Paul D. detrás, con las manos bajo su pecho. Se enderezó y supo, aunque no lo sintió, que él tenía la mejilla apretada contra las ramas de su cerezo silvestre. Sin siquiera intentarlo, Paul D. se había convertido en el tipo de hombre que entraba en una casa y hacía llorar a las mujeres, porque con él, en su presencia podían. Era un don natural en su manera de ser. Las mujeres lo veían y sentían ganas de llorar y de contarles que les dolía el pecho y también las rodillas. Mujeres fuertes y sensatas lo veían y le decían cosas que solo se decían entre sí, que al pasar la edad crítica en ellas el deseo se había vuelto repentinamente inmenso, ávido, más indómito, que a los 15 años, y que eso les turbaba y les entristecía, que en secreto ansiaban morir para verse libres de eso, que el sueño era más precioso que el despertar. Las chicas jóvenes se acercaban a él para confesarse o describir lo bien vestidas que iban las apariciones que las seguían desde sus sueños. En consecuencia, y aunque no entendía por qué las cosas eran así, no le sorprendió que Denver
derramara sus lágrimas junto al fogón, ni que 15 minutos más tarde, después de contarle que le habían robado la leche, su madre también llorará. A espaldas de ella, con su cuerpo inclinado en un arco de bondad, abarcó sus senos en las palmas de sus manos, frotó la mejilla contra su espalda, y así supo de sus pesares, de las raíces de sus pesares en el tronco ancho y en las ramas intrincadas. Llevó los dedos a los corchetes de su vestido y sin oír siquiera un suspiro comprendió que estaba llorando, y cuando la blusa de su vestido rodeó sus caderas y él vio la escultura que ahora era su espalda como la obra decorativa de un herrero, demasiado apasionado pensó, aunque no dijo: «Ah, señor chica», y no halló la paz hasta haber tocado todos los surcos y hojas con su boca, aunque Sete no sintió nada, porque la piel de su espalda llevaba años muerta. Lo que sí supo es que la responsabilidad de sus pechos por fin recaía en otras manos. Sete se preguntó si había un pequeño espacio, un instante, alguna forma de aplazar los acontecimientos, de arrinconarlos en la sala y permanecer allí 1 o 2 minutos, desnuda desde los omóplatos hasta la cintura, aliviada del peso de sus pechos, oliendo otra vez la leche robada y el placer del pan en el horno. Quizás entonces pudiera permanecer inmóvil durante la cocción de una comida, sin siquiera alejarse del fogón, y experimentar el dolor que debía sentir su espalda. No podía confiar en las cosas y recordarlas, porque el último de los hombres de Sweet Home estaba allí para sustentarla si se hundía. El fogón no se estremeció al adaptarse al calor. Denver no se agitaba en el cuarto contiguo. La palpitación de la luz roja no había vuelto, y Paul Dean no temblaba desde 1856. Cuando lo había hecho durante 83 días seguidos, encerrado y encadenado, sus manos se estremecían tanto que no podía fumar ni rascarse. Ahora temblaba otra vez, pero en las piernas. Le llevó un rato darse cuenta que no le temblaban las piernas por la preocupación, sino porque las tablas se movían, y el suelo chirriante solo formaba parte de una totalidad. La casa propiamente dicha arremetía. Sete se dejó caer al suelo, luchando por volver a acomodarse el vestido, y en 4 patas, como si estuviese sujetando la casa contra el terreno, Denver salió del cuarto al servicio con los ojos aterrados y una vaga sonrisa en sus labios. «¡Maldición! ¡Calla!», gritaba Paul D., mientras caía buscando un ancla. «Deja en paz esta casa, fuera de aquí». Una mesa se embalanzó en su dirección y él le cogió una pata. De alguna manera logró mantenerse en equilibrio y, sujetándose la mesa por patas, golpeó todas las cosas, destrozándolas, devolviéndole la casa con sus gritos. «Si quieres pelea, ven, maldición. Ella ya tuvo bastante sin ti, ya ha tenido bastante». El temblor se aplacó hasta parecer un bandazo ocasional, pero Paul no dejó de estrellar la mesa hasta que todo estuviera quieto. Sudando y respirando con dificultad, se apoyó contra la pared con el espacio que había dejado libre al aparador. Sete seguía agachada junto al fogón, apretando los zapatos con el pecho. Los 3, Sete, Denver y Paul D., respiraban al mismo ritmo. Con una sola persona fatigada, había otra respiración igualmente cansada.
desapareció Denver. Se tambaleó hasta el fogón en medio del silencio, echó cenizas sobre el fuego y sacó del horno la fuente con bollos. El aparador estaba volcado y su contenido formaba una pila en el rincón del último estante. Cogió un tarro de jalea, buscó un plato con la mirada y encontró un partido junto a la puerta. Se lo llevó todos los peldaños del porche donde se sentó. Los dos habían subido. Con pasos ligeros, descalzos, subieron la escalera blanca, dejándola abajo. Quitó el alambre de la parte de arriba del tarro y luego de la tapa. Debajo un paño y más abajo aún una delgada capa de cera. Lo extrajo todo y echó la jalea en medio plato. Cogió un bollo y lo quitó la parte de arriba engrecida. Subía humo en espiral desde la miga blanca. Echaba de menos a sus hermanos. Ahora Bugler y Howard tendrían 22 y 23 años. Aunque habían sido amables con ella en los momentos buenos y le habían cedido la cabecera de la cama. Recordó cómo había sido las cosas antes, el placer que les proporcionaba sentarse muy juntos en la escalera blanca, ella entre las rodillas de Howard o de Bugler, mientras intentaban cuentos de brujas en los que intercalaban formas probadas de dejarla muerta. Y recordó Baby Suggs diciéndole cosas en el cuarto de servicio. Olía a certeza de día y a hojas durante la noche, y Denver lo sabía porque no quiso volver a dormir en su vieja habitación después de que sus hermanos huyeron. Ahora su madre estaba arriba con el hombre que había privado de la única compañía que le quedaba. Denver hundió un trozo de pan en la jalea, lenta, metódica, desdichadamente se lo comió. No con prisas, pero sin perder el tiempo. Seth y Paul D. subieron las escaleras blancas, colmado tanto por la buena suerte de haber encontrado su casa y a ella dentro, como por la certeza de que brindaría su sexo. Paul D. se desprendió de 25 años de su memoria reciente. Un peldaño delante de él iba el reemplazo de Baby Suggs, la chica nueva con la que soñaban de noche y por la que follaban terneras al amanecer mientras esperaban su elección. El mero hecho de besar el hierro forjado de su espada había sacudido toda la casa, le había forzado a destrozarla. Ahora irían más lejos. Seth lo guió a lo alto de las escaleras, donde la luz penetraba directamente desde el cielo, porque en esa casa las ventanas de la planta alta estaban encajadas en el techo y no en las paredes. Habían 2 habitaciones y lo llevó a una de ellas, con la esperanza de que no le importaría que no tuviese preparada, que aunque recordaba el deseo hubiese olvidado cómo funcionaba, que disculpara el agarre y la importancia de sus manos, la alteración que solo le permitía buscar con la mirada un sitio donde echarse, pues todo lo demás, los pomos de la puerta, los tirantes, los corchetes, la tristeza que acechaba en los rincones y el paso del tiempo, eran interferencias. Todo terminó sin darle tiempo a desnudarse. Semivestidos y sin aliento, yacieron resentidos el uno con el otro y los dos con la claraboya. Los sueños de él
se habían prolongado excesivamente. La carencia de ella consistía en no haber tenido nunca sueños propios. Ahora se mentían, pesarosos y demasiado abochornados para hablar. Seth estaba boca arriba, con la cabeza apartada de él por el rabadillo del ojo. Paudie vio la masa flotante de sus senos y la disgustó la expansión, la chata redondez de lo que decididamente podían prescindir, aunque abajo los hubiese sostenido como si fueran la parte más cara de sí mismo, y el laberinto del hierro forjado que había explorado en la cocina como un buscador de oro que separa la tierra de metal precioso no era, en realidad, más que un repulsivo gromo de cicatrices, no un árbol, como ella había dicho, tal vez con una forma parecida, aunque no a la de ningún árbol que conociera, porque los árboles eran invitadores, cosas las que podían confiar y a las que podían acercarte, hablarles si querías, como él hacía con frecuencia en los tiempos de la comida del mediodía en los campos de Sweet Home, siempre en el mismo lugar si podía. Y escogerlo había sido difícil porque los árboles de Sweet Home eran más bonitos que los de cualquier granja de los alrededores. Dio el nombre de hermano al árbol elegido y se sentaba debajo, a veces solo, a veces con Ale o otras con Paul, pero más a menudo conciso, que entonces era afable y todavía hablaba en inglés, de color añil, con la lengua roja como una llamarada. Ciso hacía experimentos con patatas cocidas por la noche, tratando de calcular el momento exacto para poner piedras calientes y humeantes en un hoyo, patatas encima y luego cubrirlo todo con ramitas, de modo que a la hora de comer, después de atar a los animales, abandonar el campo y llegar a un hermano, las patatas estuviesen a punto. Era capaz de levantarse a medianoche, andar hasta allí y comenzar a remover la tierra a la luz de las estrellas. Y en ocasiones ponía piedras no tan calientes y la cubría con las patatas del día siguiente, inmediatamente después de comer. Nunca le salieron bien, pero de todos modos comían patatas poco cocidas. Demasiado cocidas, resecas o crudas, riendo, escupiendo, dándole consejos. El tiempo nunca operaba como Ciso creía, por lo que sus cálculos nunca salían bien. En una ocasión, cálculo el mismo minuto, un trayecto de 50 kilómetros para ver a una mujer. Partió un sábado, cuando la luna estaba situada donde él quería que estuviese, y llegó a la choza de ella el domingo, justo antes de misa, solo con tiempo suficiente para decirle buenos días y echar a correr de nuevo en sentido contrario con el propósito de estar en el campo a tiempo, el lunes a la mañana. Había caminado 17 horas, permaneció sentado 60 minutos, dio vuelta y anduvo otras 17 horas. Ale y los Paul pasaron el día entero encubriendo la fatiga de Ciso para que no la notaran. Mr. Gardner. Ese día no comieron patatas ni tiernas ni secas. Despatarado cerca de hermano, con su lengua roja oculta y la cara añil apretada, Ciso durmió como un cadáver durante la comida. Allí había un hombre y aquello era un árbol, el mismo ser tendido en la cama y el árbol echado a un solo no tenían punto de comparación.
Goldie miró por la ventana de encima de sus pies y cruzó las manos detrás de la cabeza. Un codo rozó el hombro de Seth. El contacto de la tela en su piel la sobresaltó y había olvidado que él no se había quitado la camisa. Como un perro, pensó, pero enseguida recordó que ella no le había dado tiempo a quitársela. Tampoco se dio tiempo a sí misma para quitárselas en aguas, y teniendo en cuenta que había empezado a desvestirse antes de verlo en el porche, que ya tenía los zapatos y las medias en la mano y no había vuelto a ponérselos, que él había mirado sus pies desnudos y húmedos y le había pedido permiso para hacer lo mismo, que cuando se levantó para cocinar él la había desvestido un poco más, teniendo en cuenta con qué premura habían comenzado a desnudarse, hubiera parecido lógico que ya estuviesen en cueros. Pero quizás un hombre solo era un hombre, que es lo que siempre decía Baby Suggs. Te estimulan a dejar algo de tu peso en sus manos, y en cuanto sientes el encanto de la ligereza, estudian tus cicatrices y tribulaciones, y después hacen lo que había hecho él: ahuyentar a sus niñas y destrozar la casa. Necesitaba levantarse, ir abajo y recomponerlo todo. Él le había dicho que dejara esa casa como si una casa fuese una nadería, una blusa o una cesta de costura que podía abandonar o regalarle a una vieja conocida. Ella, que nunca había tenido otra casa excepto esta, ella que dejó un suelo de tierra para trasladarse allí, ella que todos los días tenía que llevar un puñado de salsifis a la cocina de Mr. Garner para poder trabajar allí, para sentir que una parte era suya, porque quería amar el trabajo que hacía, quitarle la fealdad y la única forma de sentirse como una casa en Sweet Home consistía en recoger algo bonito y llevarlo consigo. El día que lo olvidaba, la mantequilla se cortaba y los salmuera del tonel le empollaba los brazos. Al menos eso parecía. Unas pocas flores amarillas sobre la mesa, un ramito de mirto atado alrededor del mango de la plancha que sujetaba la puerta abierta para que pasara la brisa. Esas cosas la serenaban, y cuando ella y Mr. Garner se sentaban para seleccionar hierbas o preparar tinta, se sentía bien, sin miedo a los hombres que estaban más allá, los 5 que dormían cerca pero nunca aparecían por la noche. Apenas se llevaban la mano los andrajosos sombreros como la veían, boquiabiertos, y si les llevaba comida al campo, guacón y pan envueltos en un trozo limpio de tela de sábanas, no lo cogían en sus manos. Retrocedían y esperaban a que lo dejaran en el suelo, entre paréntesis, al pie de un árbol, y se marchara. O no querían aceptar nada de ella, o no querían que lo viera comer. 2 o 3 veces se rezagó, y escondida detrás de las madreselvas las espió. Qué distintos eran sin ella. Cómo reían y jugaban y orinaban, cantaban. Todo menos hizo, que solo rió una vez, y al final Ale era el mejor, por supuesto, el octavo y el último hijo de Baby Suggs, que se había empleado los domingos de un lado a otro del distrito para sacarla de allí. Pero también él, tal como resultaron las cosas, solo era un hombre, solo es un hombre, decía Baby Suggs. Pero un hijo, bien, un hijo ya es alguien. Y eso tenía sentido por muchos motivos, porque la vida de Baby
como en la de 7, hombres y mujeres eran movidos como piezas de juegos de damas, de todo lo que Vivi subconoció, para no hablar de lo que amo. El que no se había fugado ni lo habían ahorcado, fue aniquilado, prestado, comprado, devuelto, conservado, hipotecado, ganado, robado o arrestado. Por eso los 8 hijos de Baby tenían 6 padres. Lo que ella llamaba lo grosero de la vida era el choque que recibió al enterarse de que nadie dejaba de jugar a las damas solo porque entre las piezas estuviese incluidos sus hijos. Al que logró retener más tiempo fue a Ale. 20 años, toda una vida, un don, sin duda, para compensarla por haberse enterado de que sus 2 niñas, que aún no habían cambiado los dientes de leche, habían sido vendidas y se los habían llevado sin darle siquiera la oportunidad de despedirse de ellas, para compensarla por haber fornicado 4 meses seguidos con un patrón de paja a cambio de conservar a su tercer hijo, un varón. Solo para ver cómo lo cambiaban por madera en la primavera del año siguiente y encontrarse embarazada del hombre que le había prometido no hacerlo y lo hizo. No podía querer a ese chico y no quiso querer a los demás. Sea lo que Dios quiera, decía. Y Dios se los llevaba y después le dio a Ale, que compró su libertad cuando ya no significaba nada. Sete tuvo la sorprendente fortuna de vivir 6 años de matrimonio con aquel alguien que fue el padre de todos sus hijos, una bendición que ella cometió la imprudencia de dar por sentada, de apoyarse en ella, como si Sweet Home fuera realmente un dulce hogar. Como si un puñado de mirto sujeto al mango de una plancha que sujetaba a la puerta de la cocina de una blanca pudiera volver a suyo ese hogar. Como si la menta en la boca modificara el aliento además del olor. Nunca conoció a nadie tan estúpido como ella misma. Sete hizo amago de ponerse boca abajo, pero cambió de idea. No quería llamar la atención de Paul D. De modo que se conformó con cruzar los tobillos. Pero Paul D percibió el movimiento y también un cambio en su respiración. Se sentía obligado a intentarlo de nuevo, más lentamente esta vez, pero el deseo se había apagado. De hecho, era buena la sensación de no desearla. 25 años y paz. Las cosas decisos eran capaz de hacer, como aquella vez que concertó una cita con Patsy, la mujer 50 kilómetros. Le llevó 3 meses y 2 viajes de 50 kilómetros ida y vuelta a conseguirlo. Convencerla de que caminara 1/3 del recorrido hasta un lugar que él conocía. Una estructura de piedra abandonada que solían usar los hombres rojos en los tiempos que creían que la tierra era suya. Ciso la descubrió en uno de los gateos nocturnos y pidió permiso para entrar. Una vez dentro, habiendo sentido lo que sintió, preguntó a la presencia del hombre rojo si podía llevar allí a su mujer. La respuesta fue afirmativa y con todo detalle, Ciso le indicó cómo llegar, el momento exacto en que debía partir, le mostró cómo sonaba su silbido de bienvenida y de advertencia. Dado que ninguno de los que estaban autorizados a salir por cuestiones personales y que la mujer 50 kilómetros ya había cumplido 14 años y estaba destinada a otros brazos, el peligro era real. Él llegó antes que ella, silbó y no obtuvo respuesta.
Entró en la vivienda abandonada. Tampoco estaba allí. Volvió al lugar prefijado. Ella no estaba. Siguió esperando. No la oyó llegar. Tuvo miedo por ella y recorrió el camino en la dirección por la que debía llegar. Unos 5 kilómetros y se detuvo. Era inútil seguir en esa dirección, de modo que se paró ante el viento y pidió socorro. Escuchando atentamente, en espera de alguna señal, oyó un gemido. Se volvió, aguardó y volvió a oírlo. Ahora, sin la menor cautela, gritó su nombre. Ella respondió con voz que él le sonó a vida. No estaba muerta. «No te muevas», gritó. «Respira hondo para que pueda encontrarte». La halló. Ella creía que ya había llegado al lugar y lloraba porque él no había cumplido su promesa. Ahora era tarde para reunirse en la vivienda de los hombres rojos. Se dejaron caer donde estaban. Después él le pinchó la pantorrilla simulando una mordedura de serpiente para que ella pudiera justificarse por no llegar a tiempo a sacudir los gusanos de las hojas del tabaco. Le dio instrucciones detalladas para que acortara el camino siguiendo el riachuelo y la siguió con la mirada. Cuando él llegó al camino seguido, era pleno día y tenía toda la ropa en la mano. De pronto apareció un carro en un recodo. El conductor, con ojos desorbitados, levantó un látigo mientras la mujer que iba a su lado se tapaba la cara. Pero Siso había desaparecido en el bosque antes de que la fusta se desenrollara sobre su trasero de color añil. Contó toda la historia a Paul, a Ale, a Paul Day y a Paul D en ese estilo peculiar que les hacía llorar de risa. De noche Siso se internaba entre los árboles para bailar, decía, para mantener la sangre caliente, decía, y en la intimidad a solas lo hacía. Ninguno de ellos lo vio hacerlo, pero todos lo imaginaron. Y lo imaginaron, los llevaban a reírse de él, con la luz del día cuando no había peligro. Aunque todo ocurría antes de que dejara de hablar en inglés, porque no lo veía futuro. Gracias a la mujer 50 kilómetros, Sisto era el único que no estaba paralizado del deseo por Sete. Pero nada podía ser mejor que el sexo con ella. Había pensado intermitentemente Puddy durante 25 años. Su propia insensatez la hizo sonreír y pensar cariñosamente en sí mismo mientras se volvía de costado de cara a ella. Sete tenía los ojos cerrados y su pelo era un revoltijo. Mirada así, sin los ojos pulidos, su rostro no era tan atractivo, de manera que tenían que haber sido sus ojos los que lo mantuvieron en guardia, excitado sin ellos. La cara de Sete era manejable, una cara que él podía controlar, quizás si lo mantuviese cerrados, pero no. Allí estaba su boca hermosa. Allí nunca supo lo que tenía. Aún con los ojos cerrados, Sete supo que la mirada vio mentalmente la pinta que debía tener para él. Sin embargo, no había mofa en su mirada. Suave, la sentía suave en una especie de espera atenta. No la esperaba juzgando, mejor dicho. La estaba juzgando, pero no comparando. Desde los tiempos de Ale, ningún hombre la habría mirado así, sin amor ni pasión, pero interesado, como si estuviese examinando una espiga de maíz para comprobar su calidez. Ale era más hermano que marido. Sus cuidados sugerían una relación familiar,
más que la de un hombre que impone sus derechos. Durante años solo vieron a la luz del día los domingos. El resto del tiempo hablaban, se tocaban o comían en la oscuridad anterior al amanecer y la oscuridad posterior al ocaso. De modo que mirarse intensamente era un placer matinal de los domingos, y Alex la estudiaba como si quisiera almacenar lo que veía a la luz del sol para la sombra que encontraba el resto de la semana. Y el tiempo era escaso. Después de sus tareas en Sweet Home, ocupaba las tardes de los domingos en pagar con trabajo la deuda contraída para liberar a su madre. Cuando Ale le pidió que fuera su esposa, Sete aceptó contenta y luego se quedó atascada, sin saber cuál era el paso siguiente. Tendría que haber una ceremonia, ¿no? Un predicador, un baile, una fiesta, algo. Como ella y Mr. Gardner eran las únicas mujeres del lugar, decidió preguntárselo a ella. Ale y yo queremos casarnos, Mr. Gardner. Eso he oído decir, sonrió. Él ya habló con Mr. Gardner al respecto. ¿Está esperando un bebé? No, señora. Pues pronto lo estarás, lo sabes, ¿verdad? Sí, señora. Ale es bueno, Sete, y lo será contigo. Pero lo que estoy diciendo es que queremos casarnos. Ya lo has dicho, y a mí me parece bien. ¿Habrá una boda? Mr. Gardner dejó la cuchara de cocina, rió un poco, acarició la cabeza de Sete y dijo: eres un encanto de criatura. No agregó una sola palabra más. Sete se cosió un vestido de hurtadillas y Ale colgó su cuerda de atar a la bestia en un clavo de la pared de la choza de ella. Allí, encima de un colchón puesto en el suelo de la tierra de la choza, copularon por tercera vez. Los dos anteriores se habían unido en un pequeño maizal que Mr. Gardner conservaba, pues era un cultivo aprovechable tanto por los animales como por los seres humanos. Ale y Sete tenían la impresión de estar ocultos, agachados entre las cañas. No veían nada, ni siquiera las puntas del maíz que se meneaban por encima de cabezas y eran visibles por todos los demás. Sete sonrió al recordar su estupidez y la de Ale. Hasta los cuervos se enteraron y fueron a espiar. Sin descruzar los tobillos, logró no reír en voz alta. El salto, pensó Prudy, de una ternera a una chica no era tan extraordinario, ni el salto que Ale creía que sería tomarla en el maizal y no en su alojamiento, a 1 metro de distancia de las chozas de los perdedores. Había sido un gesto de ternura. Ale quiso darle intimidad, consiguió la exhibición pública. ¿Y quién podía dejar de notar una ondulación de un maizal un día sereno y sin nubes? Él, Ciso y 2 de los Paul se sentaron al pie de hermano y volcaron sobre su cabeza agua de una calabaza, y con ojos chorreantes de agua de pozo observaron la confusión de borlas en el campo. Había sido difícil, muy difícil permanecer allí, con erecciones de perro, viendo bailar las cañas de maíz a mediodía. El agua que caía sobre sus cabezas solo sirvió para empeorar las cosas. Peudy suspiró y se volvió de lado. Sete aprovechó la oportunidad para moverse. Mirando a la espalda de Peudy, recordó algunas cañas de maíz se quebraron, cayeron sobre la espalda de Ale, y entre las cosas de que sus dedos se aforraran había farfolla y barbas de maíz. Qué sueltas las sedas de la barba, qué apretado el
jugo de los granos. La celosa admiración de los mirones se disolvió con el festín del maíz nuevo que se dieron el lujo de comer esa noche. Mazorcas no del todo maduras, arrancadas de la caña rota. Mr. Gardner no podía dudarlo por culpa de los mapaches. Paul F. quería que la suya asada. Paul A. la prefería hervida y Paul D. no recordaba cómo cocinaron. Por fin, aquellas espigas demasiado verdes para comer, lo que sí recordaba era que él había separado las barbas para llegar a la punta, apoyando debajo el borde de la uña para no rozar un solo gramo. El tirón hacia abajo de la vaina ceñida, el desgarrón siempre hizo pensar a Sete que dolía. En cuanto una tira de la envoltura de la mazorca bajó, el resto obedeció y la espiga rendió de Paul D. Sus tímidas fulares de gramos por fin desnudo. Que suelta la seda, que rápido saltaba el apretado jugo. Al margen de lo que dientes y dedos húmedos anticiparon, no había forma de expresar el simple goce que estremecía. Que suelta la seda, que fina y suelta y libre. Los secretos de Denver eran dulces y de índole fragante, siempre acompañados de Verónica Silvestre, hasta que descubrió la colonia. El primer frasco fue un regalo, el segundo se lo robó a su madre y lo ocultó entre los bojes hasta que se congeló y requebrajó. Fue el año en que el invierno llegó deprisa una noche a la hora de la cena y se quedó 8 meses. Uno de los años de la guerra en que Miss Baldwin, la mujer blanca, compró una Navidad colonia para su madre y para ella, naranjas para los niños y otro chal para buena lana para Baby Sux. Hablando de una guerra plagada de muertos, parecía feliz. La cara arrebatada, y aunque su voz era grave como la de un hombre, olía a flores, emoción de Denver. Podía tener para ella sola en los arbustos del Buff. Al otro lado del fondo del 124 había un descampado que se interrumpía transformándose en bosque y adentrándose a esa arboleda de riachuelo. En ese bosque, entre el campito y el riachuelo, ocultos en el rodedal, 5 arbustos de bof, arraigados en círculos, habían comenzado a buscarse entre sí en lo alto, formando así un recinto redondo y vacío, de algo más de 2 metros de altura con paredes de metros y cuarto de ancho a rastras en el recinto, y una vez allí se erguía en medio de una luz de color esmeralda. Todo empezó como si jugara a las casitas, pero a medida que cambiaban sus deseos se fue modificando el juego, callado, primitivo y absolutamente secreto, sin exceptuamos la olorosa señal de la colonia que había estremecer a los conejos antes de confundirlos. Primero, sala de juegos, donde el silencio era más benigno, y luego refugio del miedo a sus hermanos. En breve ese lugar se convirtió en el centro de su vida, en aquel emparrado, aislada del dolor del mundo dolorido. La imaginación de Denver creaba su propia hambre y su propio alimento, algo que necesitaba desesperadamente porque la soledad la agobiaba, velada y protegida
Por los verdes muros vivientes supo madurar y aliviarse, y la salvación fue tan simple como un deseo. Una vez, estando entre los bojes un otoño, mucho antes de que Paul D. se quedara en casa con su madre, sintió un frío repentino por la combinación del viento con el perfume de su piel. Se vistió, se agachó para salir y una vez al raso descubrió que nevaba, una nieve fina y restallante, semejante a la imagen que había descrito su madre sobre las circunstancias de su nacimiento en una canoa en la que iba montada una chica blanca cuyo nombre llevaba. Temblando, Denver se aproximó a la casa y la observó, según su costumbre, más que como persona que como estructura. Una persona que lloraba, suspiraba, se estremecía y tenía berrinches. Sus pasos y su mirada eran tan cautelosos como los de un crío, como se acercara a un pariente nervioso y un holgazán. Entre paréntesis, alguien dependiente pero al mismo tiempo orgulloso. Un peto de oscuridad ocultaba todas las ventanas menos una. Su tenue luz surgía de las cuarto de Baby Suk. Cuando Denver se asomó, vio a su madre de rodillas en actitud de rezar, lo que no era poco común, pero sí era insólito, entre paréntesis, incluso para una chica que había pasado toda su vida en una casa habitada por la actividad viviente de los muertos. Aquel vestido blanco arrodillado junto a su madre, cuya cintura rodeaba con una manga, y fue el tiempo abrazado con la manga del vestido el que hizo recordar a Denver los detalles de su alumbramiento. Eso y la fina nieve restallante en la que permanecía como un fruto de flores corriente. El vestido de su madre parecían dos mujeres amigas, una de las cuales, el vestido, ayudaba a la otra, y la magia de su nacimiento, en realidad un milagro, daba testimonio de esa amistad, así como lo daba su nombre. Con gran facilidad se introdujo en la historia narrada que se abría ante sus ojos, sobre el sendero que siguió para alejarse de la ventana. Esa casa solo tenía una puerta. Para llegar a ella desde el fondo tenía que dar toda la vuelta hasta el frente del 124. Más allá de la despensa, más allá de la casa fría y retente, el sostechado y alrededor del porche, y para llegar a la parte de la historia que más le gustaba, debía comenzar muy atrás, oír los trinos de los pájaros en la espesura de la arboleda, el crujido de las hojas bajo los pies, ver su madre trepar hacia las montañas en los problemas, en la que probablemente no habría ninguna casa. Ver cómo Sete caminaba sobre los dos pies destinados a permanecer inmóviles, unos pies tan hinchados que no veía el arco ni sentía los tobillos. Su pierna terminaba en una empanada fosteneada por las 5 uñas de los dedos de los pies, pero no podía, porque no debía detenerse, pues cuando lo hacía, el pequeño antílope le hincaba los cuernos y con los cascos daba impacientes zarpazos el territorio de sus extraños. En cambio, mientras andaba, parecía pastar serenamente, de modo que seguía andando sobre 2 pies destinados, en su 6º mes de embarazo, a estar inmóvil, quietos, cerca de una olla, quietos ante la mantequera, quietos delante de la tina y la tabla de planchar. La leche pegajosa y agria en la pechera del vestido atraía a todo tipo de insectos, desde mosquitos hasta saltamontes. Al llegar
a la vertiente de la montaña hacía largo rato que había dejado de ahuyentarlos. El sonido metálico en su cabeza comenzó como las campanas de la iglesia, oídas desde lejos, pero entonces ya era una toca apretada de comprobar si estaba en un hoyo o reclinaba. No había vida en ella con excepción de sus pezones, y el pequeño antílope finalmente se quedó en posición horizontal, o debió de haberse quedado en posición horizontal, porque unas briznas de cebolla silvestre la rasguñaban las sienes y las mejillas. Preocupada como estaba por la vida de la madre que de sus hijos, le contó Sete a Denver. Recordaba que pensó: bien, al menos no tengo que dar un paso más, un pensamiento letal. Y espero que el pequeño antílope protestara, sin saber por qué se le había ocurrido eso del antílope, ya que nunca había visto ninguno. Conjeturó que debía de ser un invento de los tiempos anteriores de Sweet Home, cuando era una chica del lugar en que había nacido. Solo recordaba las canciones y las danzas, ni siquiera a su propia madre, que le señalaba por la cría de 8 años que cuidaba a los más pequeños. Señalaba como una entre muchas espadas vueltas hacia ella, encorvada en su campo húmedo. Prácticamente Sete esperó a que su espalda concreta llegara al extremo de la fila y se levantara.